Estimados estudiantes, espero que se encuentren bien y que nos veamos prontamente. El propósito de este video es mostrar un poco los objetivos que se van a abarcar en este taller de lectura y escritura especializada y ver algunas dudas sobre la primera guía de desarrollo y aplicación de contenido. Los objetivos de la especialidad son la producción de textos pertinentes a diversos géneros discursivos académicos, los cuales se gestionan información recogida de distintas fuentes y se muestran dominio especializado de un tema, la participación de manera en procesos colaborativos de producción de textos especializados como autor, lector, revisor al interior de una comunidad de pares especialistas que leen, escriben y aprenden sobre un tema particular. Utilizar diversas estrategias para registrar y procesar información obtenida en soportes impresos o digitales, en coherencia con el tema, los propósitos comunicativos y las convenciones discursivas de los textos que producirán. Utilizar diversas estrategias para construir, transformar el conocimiento por escrito, en coherencia con los temas, los propósitos comunicativos y las convenciones discursivas de los textos que producirán. Buscar, evaluar y seleccionar rigurosamente fuentes disponibles en soportes impresos y digitales, considerando la validez, veracidad y responsabilidad de su autoría. Desglose de texto. El desglose de texto es una actividad de análisis en donde el estudiante debe aplicar conocimientos para poder inferir e interpretar cierta información que no está explícitamente en el texto. Realicemos el ejercicio. Un vestido, un automóvil, un plato cocinado, un gesto, una película cinematográfica, una música, una imagen publicitaria, un inmobiliario, un titular de diario. De ahí objetos en apariencia totalmente heteróclitos. ¿Qué pueden tener en común? Por lo menos estos son todos signos. Cuando voy por la calle o por la vida y encuentro estos objetos, les aplico a todos, sin darme cuenta, una misma actividad, que es la de cierta lectura. El hombre moderno, el hombre de las ciudades, pasa su tiempo leyendo. Lee ante todo y sobre todo imágenes, gestos, comportamientos. Ese automóvil me comunica el estatus social de su propietario. Esa indumentaria me dice con exactitud la dosis de conformismo o de excentricidad de su portador. Este aperitivo, whisky, pernod o vino blanco, el estilo de la vida de mi anfitrión. Aun cuando se trate de un texto escrito, siempre nos es dado leer un segundo mensaje entre las líneas del primero. Si leo en grandes titulares, Juan Pablo VII tiene miedo, esto quiere decir también, si usted lee lo siguiente, sabrá por qué. Roland Barthes. Cuando se refiere al tipo de texto, los tipos de texto son solamente dos. Aquellos que son literarios, que están hechos para entretener a un lector, a una audiencia, como es el cuento en el caso de los textos narrativos, la poesía en caso de un poema y el teatro en caso del género dramático, y los textos no literarios, donde encontramos la noticia, el artículo académico, la crítica, el texto de opinión, etc. Como este texto, su finalidad es hacernos reflexionar sobre la actividad humana en relación al diálogo, a la conversación, a los enunciados, podemos decir que el texto es de carácter no literario. Por otra parte, el propósito comunicativo está dado con la finalidad del texto, que siempre se relaciona con un verbo. Y como en este caso, el texto intenta que las personas piensen, reflexionen a partir de esta doble finalidad de un discurso o de un enunciado, es que el texto tiene como propósito reflexionar sobre el mensaje de lo enunciado, sobre esa dualidad que tiene. Por otro lado, como el texto nos da a entender una realidad de una situación dada, es referencial. El tema, que es el contenido del texto, podríamos señalar que está enfocado en este doble mensaje que interpretamos. Que cuando se nos dice una cosa, no solamente interpretamos esa idea, sino que tiene una finalidad de una doble idea y que va a depender mucho del contexto y la situación comunicativa.
El receptor es quien lee el texto a quien está dirigido y en este caso este texto tiene una particularidad que es un texto académico. Por ende, lo leen estudiante, profesor, un lector. ¿Quién escribe este texto? ¿Quién es el emisor? Y acá sale de forma explícita que este texto corresponde a Ronald Barthes. Hay ocasiones en que el emisor no sale dentro del texto, como en este caso, sino que hay que hacer una inferencia a partir de ciertos marcadores textuales o del tema. Y la pregunta para hacer y reconocer ese tipo de emisor es, ¿quién podría escribir un texto como este? En cuanto a la información que se nos entrega, y en este caso sería un especialista en signos y en comunicación. El canal, por otro lado, es cómo nos llega el mensaje, y en este caso es escrito porque tenemos que leer. Finalmente, el contexto es la situación a la que refiere el texto, y en este caso es la comunicación. Tipos de párrafo. Igual o similar a la actividad anterior, lo que nos propone este ejercicio es que uno sea capaz de resumir e identificar cierta información del texto, su estructura particularmente. Vamos a hacer el ejercicio. Si se observa el proceso de formación de estos pequeños géneros cotidianos, no es difícil notar que la comunicación verbal, en cuyo ámbito ellos nacen y se concretizan, se componen de dos momentos: la enunciación hecha por el hablante y su comprensión por parte del oyente. Esta comprensión contiene siempre los elementos de la respuesta. En realidad nosotros, en casos normales, concordamos o discrepamos con lo que hemos escuchado. Habitualmente respondemos a cualquier interacción verbal, se desenvuelva bajo la forma de intercambio de enunciaciones, o sea, bajo la forma de diálogo. Como en este caso el texto está hablando del tipo de comunicación dialógica, el título más apropiado sería la comunicación dialógica. El propósito comunicativo, en este caso, sería la reflexión sobre los enunciados, en esta idea de que una persona, cuando está estableciendo un diálogo con otro, es capaz de entenderse y de comprender incluso antes de que el otro hable. El tipo de párrafo sería en este caso secuencial porque las ideas se van hilando y conectando a través de puntos seguidos y a través de conectores directos, como por ejemplo esta comprensión que se refiere a lo que se enuncia en las primeras partes del párrafo, ¿ya? Y algunos verbos conectores respondemos ante cualquier interacción, por ejemplo, se repite la forma de diálogos constantemente que se pueden enlazar con algunos verbos dentro del texto. Por otro lado, también podemos señalar que el texto está ordenado de forma deductiva. Va desde ejemplos hasta llegar a lo que es el tema, que en este caso son los intercambios de las enunciaciones en forma de diálogo. El tipo de texto en este caso es argumentativo porque tiene la finalidad de que reflexionemos sobre los enunciados. Por lo tanto, el texto nos plantea como una forma de que nosotros pensemos en estas situaciones dialógicas donde una persona habla con otra y se da cuenta que la otra persona ya sabe qué le va a comunicar el interlocutor, en este caso, la persona que está conversando. Mapas mentales. Los mapas mentales son aquellos esquemas que se relacionan con un contenido a través de diversos mecanismos, que puede ser a través de imágenes, de papel, de palabras, de dibujos, de colores, y que tienen como finalidad activar el conocimiento o las relaciones conceptuales con el tema central. Es de forma más libre y tiene que ver con la activación de relaciones a través de un concepto. La diferencia con el mapa conceptual es que a veces las imágenes no tienen ninguna relación con el contenido, sino que es netamente algo más significativo para la persona que lo realiza.
Por ejemplo, el color rosa me puede conectar con la idea de una estructura, de un texto, de algo fijo, y yo voy recordando esa idea a través del color. ¿Qué se pretende que ustedes hagan con los mapas mentales? Que ustedes sean capaces de hacer un mapa mental tanto del texto expositivo como del texto descriptivo, que son los textos que aparecen en las dos primeras guías. Acá hay un ejemplo. Si se dan cuenta, esto es muy parecido a un mapa conceptual, sin embargo, tiene palabras claves que están más recargadas y es un poco más desordenado que un mapa conceptual. ¿Ya? No tiene frases, sino que tiene una serie de ideas que se van conectando propiamente por flechas. Este es del texto expositivo, pero yo lo que le estaba solicitando es que a través de la lectura del texto expositivo que se envió, se realice su propio mapa conceptual. Hay algunas plataformas que permiten hacer este mapa y uno va colocando las ideas y le permite colocar imágenes, etc. Finalmente, espero que nos veamos pronto. Si se dan cuenta, al final de esta diapositiva está el Facebook que tenemos hasta el momento para hacer consultas, que es Departamento de Lenguaje, Filosofía, Religión, SEM. El correo que es pcarvajal@socedu.cl. El segundo correo que es Departamento de Lenguaje, SEM 2020@gmail.com. Y las plataformas que estaremos usando, que serán Google Class y otras en las cuales se envían ciertos códigos. Hasta luego y que tengan unas buenas vacaciones.